¿Se sigue bien? Hola, hola, hola. Listo. Profe, las 7, vamos empezando. Profe, ¿qué más? Le dieron la cara. Doctor. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy, entonces, me compete realizar en el staff de infantil un enfoque del síndrome compartimental en la población infantil y el manejo de la contractura isquémica del antebrazo como secuela, a propósito de un caso que vamos a presentar más adelante. Entonces, los primeros objetivos que me planteé para presentar esta revisión es entender la importancia del síndrome compartimental y sus implicaciones médico-legales, brindar un enfoque del síndrome compartimental en la población pediátrica desde la parte diagnóstica hasta el tratamiento y descubrir y describir si la contractura isquémica de Volkmann y sus opciones terapéuticas. Entonces, lo primero, esta es una de las verdaderas urgencias o emergencias en ortopedia. Su incidencia es baja, pero su retraso en el reconocimiento y manejo genera grandes secuelas funcionales. Su reconocimiento en la población pediátrica va a suponer un riesgo aún mayor. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque el subdiagnóstico de esta patología puede llegar incluso, según algunas revisiones de la literatura, hasta un 35-37%. Lo más importante de esta patología del síndrome compartimental es que es clínico. Si bien existen algunas herramientas para determinar, determinar la presión intracompartimental y la diferencia o el delta que hay entre la presión diastólica y el compartimento, el diagnóstico debe ser clínico y no se debe esperar ninguna ayuda diagnóstica. Como definición, tenemos que es una condición en la que va a existir un aumento de la presión dentro de un compartimento, el cual va a resultar en la alteración del flujo sanguíneo, a donde llegue la parte tanto nerviosa como muscular dentro de un compartimento específico. Se puede dar por dos etiologías principales. Una es por aumento del volumen dentro de un compartimento que no sea capaz de distenderse, y la otra es por una disminución excéntrica o extrínseca de este volumen de este compartimento por cualquier fuerza externa. Algo de la historia para hablar. La primera vez que se describió esta patología fue por el doctor Richard von Volkmann en 1881, casualmente, y luego casualmente es por el caso que voy a presentar, lo describió en un paciente que presentó una fractura supracondilia. Esta fue la primera vez que se describió. Posteriormente, hacia 1906, luego de una revisión aproximada entre 100 y 120 casos en Inglaterra, describieron como tal la contractura isquémica de Volkmann, luego de que el doctor Richard Volkmann había descrito en un paciente esta afectación. Luego, en 1914, empezaron a describir fasciotomías como forma de prevenir la contractura o de tratamiento de la contractura hacia 1914. Ya después, en la Segunda Guerra Mundial, debido a la alta incidencia de contracturas isquémicas postraumáticas, se empezó a utilizar más frecuentemente este tratamiento con muchas mejores tasas de éxitos. Se hablaba que antes de 1940 las secuelas de un síndrome compartimental y un secundario, un traumatismo de alta energía, iban entre el 50 al 60%, y después de la guerra iban más o menos entre un 25 a un 30%. Y por último, pues ya después de la guerra de Vietnam empezamos a perfeccionar las técnicas de las fasciotomías con unos mejores resultados a largo plazo después de 1967. En cuanto a la epidemiología, esto es algo que se presenta aproximadamente entre 0.7 hasta el 7.3% por cada 100.000 niños. Existe un subregistro, como les decía, aproximadamente entre un 25 y un 30%. La edad de mayor riesgo va a ser entre los 10 y los 14 años, y hay un riesgo aumentado para los hombres 4 veces mayor que en las mujeres. Y un dato no menor que es muy importante tener en cuenta: cuando se hacen las descripciones médico-legales de esta patología, solamente el 44% de los litigios van a terminar a favor del médico. Es decir, hay una gran alta demanda y favorecer al paciente, digamos, porque puede existir algún tema de negligencia médica asociado a esta patología.
Entre las causas del síndrome compartimental existen muchas. El 85% van a ser secundarios a traumatismo específicamente por fracturas, pero tenemos las quemaduras, las inmovilizaciones, los traumas por aplastamiento, otras patologías como las infecciones, las mordeduras por insectos o serpientes en nuestro país, y unas enfermedades propias del paciente como van a ser la anemia de células falciformes en esos pacientes. Las lesiones con mayor riesgo de presentar un síndrome compartimental inicialmente en los niños se describen las fracturas de tibia hasta en un 11%, un codo flotante hasta en un 7%, en el antebrazo hasta un 1% y las fracturas supracondilias entre un 0.2 a un 0.3%. En cuanto a las fracturas supracondilias del húmero distal, aparte de la gran prevalencia de incidencia que tienen esta patología, existe una asociación hasta en un 22% con una lesión del nervio interóseo anterior. Es la lesión más frecuente producida por el mismo trauma, sobre todo en fracturas Garland 3 y 4 en extensión del fragmento distal. El compartimento que más se va a afectar en el antebrazo luego de una fractura supracondilia que genera un síndrome compartimental es el compartimento flexor olar, y hay un riesgo y se aumenta este riesgo cuando luego de una cirugía o luego de una reducción al paciente se deja una inmovilización de 90 o un menor ángulo, y cuando obviamente existe una lesión vascular asociada. Rápidamente, como la fisiopatología de esta enfermedad, sea por un aumento del volumen dentro del compartimento o por una restricción extrínseca del compartimento, va a haber un aumento de esto. Esto va a haber que haya un aumento en la presión capilar, no haya una diferencia entre la presión arterial y la presión venosa, entonces haya una extravasación, disminuya la presión de perfusión, va a haber una necrosis celular y después esto va a generar un edema intersticial y una isquemia, y esto va a ser un círculo vicioso que va a perpetuar esta cadena y según el tiempo, entre 6 y 8 horas, luego el cambio va a llegar a ser irreversible para las uniones musculares, pues para los fascículos musculares. ¿Qué se ha descrito en cuanto a la clínica y cómo llegan estos pacientes y qué vamos a encontrar? Y porque es un reto, inicialmente, si bien es clínico el diagnóstico y si bien se describían, sobre todo en adultos, las 5, algunos autores hablan de las 6 o 7 P's que van a ser el dolor, las parestesias, la palidez, la parálisis, la ausencia de pulso y los cambios en la temperatura o la poiquilotermia. En los niños esto puede tener una sensibilidad entre un 17 y un 20%, es una sensibilidad demasiado baja para detectar estas lesiones. Entonces, por eso es que cada vez más se intentó como unificar en niños qué se debería hacer y se escribieron las 3 A's. Las 3 A's hablan principalmente de un paciente que requiera un aumento en la infusión de medicamentos, es decir, que el paciente requiera más, un paciente que se vea irritable, pues en inglés lo definen como anxiety, y la agitación, el paciente que persiste agitado después de un procedimiento o después de un traumatismo, a pesar de los medicamentos, también hay que hacerlo, también hay que sospecharlo. Entonces se intentó cambiar pues las 5 P's por las 3 A's en la población infantil, y algo que me llamó mucho la atención de este artículo y basado en lo que vamos a ver del caso clínico del niño que les presento, es que ellos dicen que el diagnóstico del síndrome compartimental agudo es muy retador, sobre todo luego de fracturas supracondilias, y es porque propio del mismo trauma, pero en algunos pacientes por la afectación del nervio mediano, el paciente puede no presentar dolor. Entonces es un reto y hay que tener en cuenta esta condición a la hora de evaluar a un paciente con una fractura desplazada supracondilia del húmero distal. Entre los signos clínicos, los más específicos que vamos a encontrar en la literatura principalmente es un aumento del dolor en la movilización pasiva de la extremidad y principalmente induración, o lo definen como un aumento de la dureza de los fascículos musculares, principalmente en el antebrazo. Aparte de tener en cuenta estos signos clínicos que obviamente siempre tienen que estar alertándonos,
Hay un problema muy grande en estos pacientes y es que se ha descrito que el bloqueo o la anestesia regional obviamente puede enmascarar el resto de los síntomas que el paciente presente, si el paciente se lleva a cirugía. Entonces no es un paciente que simplemente vamos a esperar que se queje o que presente las 3 A's, sino que activamente debemos ir a buscar en estos pacientes, sobre todo si se llevaron a cirugía y sobre todo si tienen traumatismos con fracturas desplazadas, que no tenga una lesión y que esté enmascarada por un bloqueo anestésico. En cuanto al tema de la medición de la presión intracompartimental, para los niños se ha descrito valores un poquitico más altos que en los adultos. En los adultos dicen que la medición del compartimento, la presión es de 8 milímetros de mercurio. En niños puede llegar a aumentar hasta 10 a 15 milímetros de mercurio, porque algunos autores plantean de que las fascias de los niños pueden llegar a ser más rígidas, menos distendibles que las fascias en los adultos. La presión, pero se toma como presión absoluta o como mayor riesgo las presiones por encima de 30, puesto que depende del compartimento, van a haber unos compartimentos con mayor presión que otros. Y lo más importante y específico es la diferencia o el delta de presiones que va a tener la presión arterial diastólica menos la presión dentro del compartimento. Si esta es de 30 o menos, también debe hacernos sospechar que el paciente pueda estar presentando un sufrimiento. Para esto se han descrito varios métodos de medición. Stryker sacó una muestra comercial que se llama el stick, que mide la presión dentro del compartimento con un catéter. También está descrito temas como más rudimentarios, como utilizar una llave de 3 vías conectado al compartimento muscular, a una jeringa con 20 centímetros de agua y en la otra llave, en la otra vía, un manómetro de presión de mercurio. Y otras técnicas como es conectar un catéter a una línea arterial y al músculo para definir la presión dentro del compartimento. ¿Cuál es el tratamiento? Y antes del tratamiento, lo más importante es que la estrategia más efectiva de esto es anticiparse a las situaciones de alto riesgo, conocer la edad del paciente, el mecanismo del trauma, la propiedad y personalidad de la lesión. Y el tratamiento inicial es si el paciente tiene alguna restricción extrínseca o alguna cobertura o alguna inmovilización, siempre debemos descubrir la extremidad y retirar cualquier tipo de inmovilización que tenga. Solamente con esta estrategia, hasta el 65% de los síndromes compartimentales agudos van a resolver en el momento, entre las primeras 2 a 4 horas. Hay que asegurar la perfusión. Si el paciente presenta hipotensión, si el paciente no tiene una adecuada perfusión, mejorarle el estado de hidratación. Y para extremidades inferiores se describe mantener la extremidad a la altura del corazón. En el tratamiento inicial, lo primero, y para eso pongo esta imagen, que incluso lo encontré en AO, es definir el tiempo. El tiempo que tiene el músculo va a ser entre 6 y 8 horas antes de que se presenten cambios irreversibles. Puede existir una necrosis tisular en ese tiempo, pero la mayor parte de las fascículos musculares van a estar íntegros. Si definitivamente pasamos las 6 a 8 horas, incluso después de las 10 horas, ya hacer una fasciotomía, ya el paciente va a presentar, pues igual hay que hacerla porque existen fascículos que puedan estar todavía indemnes, pero la fasciotomía ya va a tener menos éxito que hacerla en las primeras horas. En el antebrazo, entonces, que es lo que nos compete en esta charla, se han descrito 3 compartimentos principales. Un compartimento flexor, que es el compartimento flexor o anterior, va a estar dado principalmente por 2 subregiones, que es una subregión superficial en que se encuentran los flexores superficiales y el pronador redondo y el flexor carpio ulnaris. Una subdivisión más profunda de ese compartimento anterior, como va a ser el pronador cuadrado, el flexor pollicis longus y el flexor profundo de los dedos. En el compartimento extensor vamos a tener toda la musculatura extensora y vamos a tener un aspecto radial móvil, que es menor riesgo de presentar síndrome compartimental, que va a estar dado principalmente por los músculos y tendones del segundo compartimento extensor y por el músculo brachioradialis. Cuando tenemos un síndrome compartimental en el antebrazo, lo primero es hacer la fasciotomía, como les mencioné previamente. Para eso se describen 2 abordajes inicialmente. Un abordaje que va a ser por vía anterior, siempre esquivando el pliegue antecubital,
para evitar contracturas futuras y extender esta incisión desde el epicóndilo lateral hacia cubital y ingresando, incluso los autores refieren que hay que liberar tanto el canal de Gullón como el túnel del carpo. Ya para la región posterior, la mayoría de los autores describen que hasta el 90% de los pacientes van a salir con este primer abordaje volar, no va a haber necesidad de entrar por dorsal, pero también se describe múltiples abordajes. Entre los más descritos, un abordaje a través de el borde cubital pues de la ulna pues, o del cúbito y empezar a liberar por el dorso el resto del compartimento extensor. Ya en cuanto a la contractura isquémica de Volkmann, si hubo una injuria, luego el paciente presentó edema, dolor, hinchazón, aumento de la inflamación y aumento de la presión dentro del compartimento, ya cambios isquémicos, no se hizo una fasciotomía, ya el músculo va a ir a una fibrosis y por último, el último estadio, una isquemia o una contractura de Volkmann que es propiamente del antebrazo. El desarrollo entre presentar la isquemia hasta presentar el último estadio de la contractura va a durar aproximadamente entre 3 a 6 meses y esta es simplemente la consecuencia de una isquemia prolongada y una pérdida irreversible de los tejidos, los cuales va a alterar principalmente y permanentemente su función. Y algo muy importante, y es como lo describió inicialmente el doctor Volkmann y en algunas otras series, es que la lesión que más se asocia a esta complicación van a ser las fracturas supracondilias. Existen dos clasificaciones principales. La clasificación de Seddon es una clasificación que nos va a hablar de la perfusión y la contractura que tenga este paciente. Las grado 1 o leves van a ser simplemente por isquemia, las grado 2 ya va a haber una isquemia y una contractura asociada. Las grado 3 ya va a tener una lesión nerviosa asociada. Y la clasificación que más se utiliza es la clasificación de Toussage, que es una clasificación que me va a dividir los pacientes entre leves, moderados y severos según la afectación muscular que tengan. Entonces, en los pacientes leves vamos a encontrar principalmente afectación del músculo, de la musculatura flexora profunda, no va a tener alteraciones neurológicas o mínima alteración neurológica y va a presentar contractura de al menos dos de los 5 dedos. En la TUSAC moderado vamos a tener una afectación de los flexores profundos, del flexor pollicis longus y parte de los flexores superficiales. Vamos a tener ahí afectación y alteración de la sensibilidad en la mano. Y en la severa vamos a tener compromiso de toda la musculatura flexora de la muñeca y la mano, incluso parte de la musculatura extensora, con una disfunción y una limitación severa. El tratamiento, los objetivos principales es primero controlar el dolor del paciente si el paciente tiene, restablecer la función sensitiva y motora si se permite y por último los resultados estéticos que vamos a encontrar en nuestro paciente. El manejo conservador se trata inicialmente, inmediatamente al terminar el estadio agudo, se va a preservar principalmente para contracturas leves o grado 1 según Seddon. Aquí lo que buscamos es una movilización y estiramientos de la musculatura contracturada. Esto debe ser casi que al borde pues, de la cama del paciente, muy estricto la rehabilitación, porque cualquier ausencia de esto va a llevar a que el paciente presente una lesión irreversible. E incluso se plantea dejar al paciente en férulas dinámicas. Cuanto a la cirugía, se va a preservar principalmente para contracturas moderadas y severas, o grado 2 y 3. Se busca hacer inicialmente en piel unas cetaplastias por ya las contracturas que tiene el paciente por necesidad de realizar alargamientos y colgajos. Se debe hacer una descompresión nerviosa, un alargamiento tendinoso flexor y tenotomía si existe fibrosis extensas, y se dejan como último escalón los colgajos libres, ya sea de gracilis o de latissimus dorsi, para mejorar esa función de los flexores, principalmente de los dedos. En este artículo publican, según el grado de lesión que tenga el paciente, el tratamiento que se le deba realizar. Entonces, para las lesiones grado 1 o las lesiones leves, vamos a tener una liberación de la piel a través de cetaplastias y un alargamiento tendinoso. En las lesiones moderadas o tipo 2, nuevamente cetaplastias, alargamientos tendinosos y transferencias tendinosas, aparte de la neurolisis, la neurolisis pues, que se debe hacer.
Y en las severas o grado 3 vamos a tener la neurolisis, las transferencias funcionales libres o los colgajos libres de grupos neuromusculares de otros lugares, como ya les mencioné cuáles, y la corrección de las deformidades óseas. Encontré en varios artículos publicados principalmente por el doctor Milan Stevanovic, un doctor cirujano de mano pediátrico que trabaja en Carolina del Sur, la disección extensa flexora. ¿Y qué es lo que hacen? Desde la inserción de la musculatura epicondilia medial, todos los flexopronadores de la muñeca realizan un levantamiento superióstico por todo el borde todo el borde óseo, pues en la parte más cubital, levantan toda la musculatura flexora y permite hacer un colgajo gigante. Aquí vemos el olecranon, el epicondilo medial y el lateral, pues en este caso lo pueden hacer por lateral o por medial, pero principalmente es pues por medial para levantar la musculatura flexopronadora, y esto mejora la movilidad principalmente, la excursión principalmente de la musculatura, no solo de la muñeca, sino de los dedos. Los colgajos libres, nuevamente, gracilis y latissimus dorsi como unidades funcionales para mejorar la función de tendinosa, principalmente flexora de los dedos, que es como una de las principales complicaciones que tiene esto. Entre los estudios que encontré del tratamiento de estas transferencias de músculos o colgajos libres, eso es un scoping review que utilizó 21 estudios, incluyó 163 pacientes con contracturas de Volkmann a las que se les realizó algún tipo de colgajo libre, ya sea el pectoral, gracilis, gastrocnemius o latissimus dorsi. El procedimiento más común era el gracilis para mejorar la flexión de los dedos, y tuvo en este estudio, evaluado por escalas de ángulos, pues por rangos de movilidad y por el DASH, tuvo un éxito hasta el 96%, pero entendiendo que estos pacientes podían llegar a presentar hasta un 34% adherencias de toda la fibrosis que generaba. El seguimiento fue muy variable, pero principalmente fue entre 0 y 8 años. Bueno, entonces las conclusiones de esta revisión que realicé, entonces el síndrome compartimental es una entidad poco frecuente, requiere un reconocimiento y tratamiento temprano para evitar secuelas funcionales. El tratamiento inicial, después de haber quitado todas las noxias, va a ser la fasciotomía. Hay que tener mucho cuidado con las fracturas supracondilias, pueden incluso no presentar el dolor desproporcionado en el posoperatorio. Las secuelas del síndrome compartimental en el antebrazo va a ser principalmente la contractura de Volkmann, la contractura isquémica de Volkmann o inflexión de la muñeca y los dedos, y los alargamientos tendinosos y colgajos libres para los flexores de los dedos van a tener unos muy buenos resultados según la literatura para mejorar la función principalmente pues de los dedos. Sí, la única recomendación que uno pudiera hacer es que si tiene una fractura muy importante, ya se mostró pues mejor dejarlo hospitalizado. El segundo, si usted tiene una supracondila, deje la 110 a 30, a 150 pesos si está muy demandado. El tercero, que en general los ortopédicos colombianos no tienen compartimental, porque son botrópicos y el botrópico reconoce el músculo, no produce compartimento. Es una cosa parcial compartimento. Pero el paciente no se recomienda la fasciotomía. Ok, listo, profe. Parado aquí la grabación, ¿cierto?